Dios. Iglesia amada, Dios les bendiga. Un domingo más estamos celebrando, estamos honrando a nuestro Dios. Y como puede ver, comenzó esta temporada en que recordamos a nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, pero también podemos ver el plan de la redención establecido de parte de Dios. Así que yo le invito que busque por favor en sus Biblias Mateo capítulo 1, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 1, versos 22 y 23. Vamos a centrarnos en esta porción de la palabra. Mateo capítulo 1, verso 22 y 23. Si ya lo tiene, póngase por favor de pie, honremos la bendita palabra de Dios. Léalo conmigo, amada iglesia. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Tome asiento, por favor. Que el Señor añada bendición a la exposición de su palabra. Y el título de la prédica de esta mañana lo he puesto como Dios con nosotros. Y quisiera que veamos la profundidad de esta declaración y de lo que el autor quiere enseñarnos a través de este texto y lo que el Señor quiere hablarnos a través de este nacimiento. Pero antes déjeme comenzar con una introducción, amados. ¿Quién de nosotros no se ha sentido alguna vez abrumado por el caos en la vida? Cuando la vida ha sido caótica para nosotros, todo ha estado de pies a cabeza, y de repente el mundo que nos rodea opera bajo el principio de la causalidad, es decir, el accidente, la desesperación. Puede haber caos políticamente. Usted lo ha sentido en un país donde prendemos la televisión o vemos en el comercio o en algunas de los periódicos que vemos asesinatos, robos, un país inseguro, un país que está entre el top 5 de los más peligrosos del mundo. Y uno puede decir: qué caos que está en este país. Nadie se pone de acuerdo, hay tanta corrupción. Y comenzamos a tener esta incertidumbre. Políticamente, sea socialmente, incluso a nivel personal, más de uno hemos experimentado caos en nuestra vida. Una vida muchas veces desordenada. Y necesitamos desesperadamente de un orden. Parece que estamos a veces a la deriva, sin un mapa. Incluso pensamos, no tenemos un capitán, no tenemos un norte a dónde seguir. Pero amados, el nacimiento de Cristo viene a romper toda esta narrativa, tal y como presenta el Evangelio de Mateo, que quiero aclarar, esto no es un cuento tierno para decir: ¡ay, qué lindo, Jesucito nació! Amados, no, va mucho más allá, porque es el plan de redención establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo para su pueblo, aquellos que estaban perdidos, que no eran su pueblo, pero vino a rescatar. Es una declaración de guerra en contra del caos, una manifestación de la soberanía absoluta de Dios. Él es rey, lo cantamos hace un momento. Sobre toda la creación el Señor es rey, y un rey es soberano. O sea, que lo que el rey hace, sabe por qué lo hace y no tiene que rendir cuentas a nadie. Gloria a Dios por eso. Mateo, esta porción 22 y 23 es la bisagra que toma la historia personal de José, el milagro de nacimiento virginal a través de María, y los une inseparablemente al plan eterno de Dios. Mateo quiere que sus lectores conozcan bien lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, ahora se está dando cumplimiento. Amados, si usted se pone a leer y en el contexto del libro de Mateo, cuando usted puede ver a quién está dirigida este evangelio, mayormente es al pueblo judío. Aquello usted va a ver un montón en la narrativa de Mateo que dice como decía el profeta, como se anunció en la antigüedad.
Mateo está explicando y diciéndoles: hey, pueblo judío, aquí tienen al Mesías, aquí tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces comienza Mateo a desarrollar, y usted va a ver en el contexto de todo el libro esto permanente, como se dijo, como decía el profeta. Amados, si buscamos orden en un mundo desordenado, si busca la seguridad en medio de la duda, este pasaje le ofrece una verdad inmutable. Dios está en control. Repítalo conmigo, dígalo: Dios está en control. Es que esto nos falta hacernos entender, poner en nuestra mente y decir: Señor, en medio de todo este caos, de todo lo que paso, de las aflicciones, yo sé que Dios está en control. Aunque a veces parece: Señor, ¿cómo está en control si estoy pasando por estas situaciones? Amados, Dios está en control. ¿Usted cree que a Dios se le ha escapado algo de su plan o algo que ha cambiado? Dios dice la palabra que es inmutable. ¿Saben lo que es inmutable? No hay sombra de variación en el Señor. Pero es que, Señor, sufrí tanto. Dios está en control. Esta es una verdad profunda. Aquel Dios inmutable, su plan de redención es tan perfecto que hasta el nombre de un bebé profetizado siglos antes, el nombre de un bebé ha sido para mostrar que Dios no solo que está en control, sino que también está con cada uno de nosotros. Oh, gloria a Dios por esto. Dios con nosotros. Mateo muestra y asegura a la iglesia que el nacimiento de Jesús es el cumplimiento soberano de la profecía, revelando la obra sobrenatural de Dios para traernos a Emmanuel, el Dios con nosotros, quien es nuestra única esperanza y nuestro consuelo. ¿Cuántos pueden decir amén? El único esperanza. A veces, como reflexionamos, ponemos nuestra esperanza en personas, en familia, en amigos, y cuando nos fallan y nos decepcionan, se nos vuelve un caos del mundo, ¿no es cierto? Amados, es mi oración que podamos en esta mañana nuestra mirada pongamos en aquel que es grande, soberano, que ha hecho un plan de redención, que está en control de todas las situaciones de nuestra vida, que incluso tiene cada cabello de nuestra cabeza contado. Esto es asombroso. Aquel que es Dios con nosotros, y quisiera que veamos 3 puntos acerca de lo que nos enseña Mateo en esta porción tan corta pero tan profunda a la vez. Número 1, veamos acerca del nacimiento de Cristo, cómo cumple ese plan soberano de Dios. Lea conmigo el verso 22. Vaya a su Biblia, por favor. Vamos a ir al texto estudiando frases por frases, palabras por palabra. Gloria a Dios porque nos permite estudiar de su palabra en libertad. Y dice el verso 22: todo esto aconteció. Note esta palabra, subráyela ahí en su Biblia. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. Y vamos a seguir estudiando. Pero esta palabra, todo esto, toda esta frase, aconteció, Mateo establece inmediatamente. No hubo nada que fue por accidente en Belén. Hoy nació el Salvador de repente. No, todo esto, el aconteció, encierra un plan magnífico de Dios, que no se le escapa ningún detalle a nuestro Dios. Qué hermoso es esto. Aconteció. Todo tenía que pasar en cada etapa de la historia de la redención, desde que salieron incluso del Éxodo, todo lo que el pueblo pasó, años, siglos, hasta el punto de llegar al nacimiento de Jesús. Aconteció conforme a la soberanía y el plan de Dios. Esto me alienta mucho porque no estamos a la deriva, no estamos sin un norte como muchas veces nos hemos sentido, sino que hay un capitán, alguien que está al mando absolutamente de todo. La crisis de José, la virginidad de María, el censo romano, todo fue orquestado por la mano de Dios.
Por eso dice, aconteció, todo esto se refiere a la maravillosa concepción que acabamos de leer. Me encanta pensar de esta manera. Para los que no saben, estudié música, soy músico profesional y cuando estábamos en una banda que se llama la Big Band de jazz, hay un maestro, un director de orquesta. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver aquellas orquestas gigantes y está un director de orquesta. ¿Sabe lo que él tiene que estar pendiente absolutamente de los detalles de todas las personas que tienen instrumentos? Tiene que considerar las tonalidades, tiene que considerar tesituras, tiene que considerar los rangos en los que los instrumentos pueden estar. Y cuando usted ve una partitura, cuando usted ve la forma en la que leen, el orquestador, aquella persona que está dirigiendo toda la orquesta, el maestro, está leyendo tanto, por ejemplo, violines, está leyendo el trombón, está leyendo las trompetas y todo en secuencia. Y ellos se preparan para esto mientras va la obra recorriendo. Todos los detalles él tiene que estar pendiente, porque donde una persona falla en medio de una orquesta, es como un castillo de naipes. No sé si usted ha tenido la oportunidad de armar alguna vez un castillo de naipes. Uno que no le ponga bien, se viene todo abajo. Ahora piensa en Dios. Alguna vez le puse este ejemplo y me pareció tan hermoso. La historia de la redención es como ver, no sé, un tapiz. Si usted lo ve de frente, usted ve hermoso el resultado, cómo se ponen las figuras. Pero si usted le da la vuelta, vea que hay un montón de conexiones, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. El Señor comenzó a trabajar y cada cosa cayó en su punto, en su lugar. Nada se le escapó. Y es hermoso porque llegamos a ver el nacimiento de Cristo luego de toda la historia que el pueblo pasó, el Mesías prometido. Esta palabra clave, no se olvide, aconteció, subraya el evento que vino a la existencia, sucedió por una causa superior. La causa es la voluntad de Dios. Aprender a vivir bajo la voluntad de Dios. Más adelante, ¿qué dice? Todo esto aconteció, ¿qué dicen sus Biblias? Para que se cumpliese. Esto es importante. Esta es la frase teológica más pesada de esta porción del versículo. El propósito del nacimiento de Jesús no fue simplemente nacer, sino cumplir con la Escritura. El nacimiento es la prueba de que Dios es fiel a su pacto. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. Lo que ha prometido, el Señor lo cumple, amados. El hombre puede tener muchos planes y hacer sus metas, que está bien, pero ¿quién tiene la última palabra, amados? Solo Dios. Que se cumpliese es un término profundo, significa llenar, completar hasta el máximo. La profecía del Antiguo Testamento era como un esquema, una sombra. De hecho, Colosenses 2:17 nos habla y dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ellos esperaban al Mesías prometido. Usted recuerda desde que estaban esclavos en Egipto. ¿Cuál era la esperanza de aquel pueblo que fue escogido por el Señor? Era que un día iban a tener un libertador, el Mesías, alguien que les iba a sacar absolutamente de todo donde estaban. Y esa era la esperanza. Y dice la palabra de Dios más adelante: todo esto aconteció para que se cumpliese, ¿qué? Lo dicho, ¿por quién? Por el Señor. ¿Por medio de quién? Del profeta. Qué interesante es esto. Mateo eleva la profecía. Por eso le decía, los escritores bíblicos, cuando usted ve, cuando mencionan esto escrito por el profeta, o cuando se señaló en la antigüedad, los escritores bíblicos están asumiendo y pensando que los lectores ya conocen acerca de la historia.
Y por eso es el llamado para nosotros, amada iglesia, crecer en estudiar y escudriñar la palabra de Dios. ¿De qué está hablando Mateo? Dicho por el profeta, por favor revise en su Biblia Isaías capítulo 7, verso 14. Mateo eleva la profecía citada de Isaías. Mire, ocurrió tantos años antes de esta profecía. Y Mateo está diciendo, se cumplió. Ya lo tiene Isaías, capítulo 7, verso 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por tanto, el Señor mismo, ¿quién? Otra vez, el Señor mismo os dará señal. He aquí, ¿cuál es la señal? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gloria a Dios. Mire, tantos años y es asombrosa la conexión que tiene la palabra de Dios. Y Mateo y todos los escritores bíblicos comienzan a mirar el pasado. Y eso es lo que hablábamos justamente en las clases. Mirar el pasado como un presente continuo que está sucediendo. Señor, todo tu plan de redención, todo lo que tú dijiste que ibas a hacer, Señor, hasta el día de hoy vemos el cumplimiento de las promesas de Dios, aún más en Cristo Jesús. Gloria a Dios, porque de esta simple puede ser una predicción que se escribió, es una declaración verbal de Dios. El actor principal no era Isaías. Wow, Isaías, qué increíble. No, amados, el autor principal, adivine quién era. Era el Señor, el Kyrios. Me encanta porque esto refleja la soberanía de Dios. Amados, la seguridad de nuestra salvación está en el Señor, no está en una persona, no está en alguien que podamos decir, dame orando para que yo sea salvo. Por favor, ¿qué has de hacer? No, nuestra seguridad tiene que estar en el Señor. Y me encanta porque dice segunda de Pedro 1:21. Considere conmigo lo que dice segunda de Pedro 1:21. ¿Qué declara? Porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana. Oh Señor, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo es Dios? Qué perfecto es el Señor. A mí me asombra esto. Por eso reflexionaba hace un momento que cuando perdemos esta capacidad de contemplar estos detalles, contemplar a Dios, saber que Él es el autor, amados, luego ¿por qué andamos hasta deprimidos? Porque no estamos contemplando a Dios, porque ya no estamos admirando. Uno lee y puede decir la narrativa, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Qué lindo, y pasa. Esto es profundo. Tanta historia, todo lo que tuvo que pasar para que llegue este gran acontecimiento, el plan de la redención. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Todo es Dios. El nacimiento es la afirmación de la inerrancia, la infalibilidad de las Escrituras. No tiene error, no tiene mancha. Amados, al contemplar el cumplimiento de Isaías, lo que profetizó capítulo 7, verso 14, estamos viendo la fidelidad de Dios prometida en toda la historia de la redención. Usted se acuerda de lo que le prometió el Señor a la mujer en Génesis 3:15. ¿De dónde saldría el Salvador? ¿De qué? De su simiente, lo que se conoce como el protoevangelio. De la simiente de la mujer, amados. Dios ya estaba dando directrices, Dios ya estaba diciendo todo lo que iba a hacer. ¿Sabe cuál es el problema? El corazón engañoso del hombre. Es que a veces Dios establece un camino y uno con ese corazón engañoso y hasta perverso, como dice Jeremías, pensamos, no, es que no ha de ser.
Pero es que Dios te mandó a un lugar, te puso en un lugar. Y a veces cuestionamos y decimos, no, es que esto, mejor yo quisiera tener el control de esta situación. Amados, nunca va a tener el control de la situación, porque es Dios quien tiene el control. A veces pensamos, esto yo lo estoy controlando y por eso me ha ido bien en la vida. Me imagino al Señor riéndose de esas declaraciones nuestras. ¿Tú crees que controlas todo? A veces creemos que en realidad somos esos capitanes de nuestro barco y estamos navegando y qué lindo. ¿Y qué cuando se nos mueve el piso? ¿Y qué cuando pasamos una tragedia? El control de Dios es nuestro consuelo, amados. Si Dios ejerció su soberanía para traer al Mesías en el momento exacto y en las condiciones exactas, podemos confiar en que Él está obrando en cada circunstancia de nuestra vida, aun cuando parezca caótico, que todo se desarmó alrededor. Porque es Dios quien está guiando, y es mi oración que esté guiando nuestra vida. Y si tú estás viviendo ese caos y estás pensando en que todo está desordenado en mi vida, deja que Dios, por favor, te pongo las manos, amados, amadas, deje que Dios obre. Alguien me dijo alguna vez, Beto, no le estorbes a Dios. No le estorbes. Pero déjame ayudarte. No, Él no necesita. Si no, dejaría de ser Dios. Imagínense. Incluso hasta comprenderle totalmente. Señor, es que te quiero comprender 100%. Dejaría de ser Dios en esta mente finita, limitada, hasta pecaminosa. R.C. Sproul, en su libro acerca del misterio del Espíritu Santo, él dice una frase que me llamó mucho la atención. Dice: el Evangelio de Mateo no comienza con una invitación, sino con una afirmación teológica ineludible. Jesucristo no es un accidente histórico, sino la única respuesta divina y proféticamente garantizada al dilema humano. Necesitamos de un Salvador. Necesitamos de alguien que nos venga a ayudar, porque no podíamos y no podemos llegar a Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, veamos acerca no solo de lo que se profetizó, sino del milagro. Mire el nacimiento del Señor, cómo fue, en qué condiciones. El nacimiento virginal revela esa obra sobrenatural de Dios. Lea por favor conmigo Mateo capítulo 1, el 23. Vuelva por favor al texto y vamos a leer la palabra de Dios. Dice: he aquí, como lo leímos, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. No sé si se da cuenta lo que está poniendo la palabra de Dios. He aquí, ¿quién? Una virgen. Pero esto es ilógico, no cabe en el pensamiento. ¿Cómo una virgen puede dar a luz, amados? Qué bueno que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Qué bueno que los caminos del Señor no son como los nuestros. Si no, ahí sí sería todo un caos. Pero Señor, qué tremendo es, soberano. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. La concepción virginal es más que un milagro espectacular. Es una necesidad teológica para la salvación. Y muchos dirán: ay, ya va con esos términos de seminario. Mire, ¿por qué es una necesidad para la salvación? Porque esto garantiza que la humanidad sea sin pecado. La humanidad de Cristo estoy hablando, sea sin pecado, la encarnación del Señor. Si Jesús hubiera tenido un padre humano, habría heredado la naturaleza pecaminosa que nos habla la palabra de Dios. De hecho, el salmista dice: ¿en qué? En pecado me concibió mi madre. Viene la caída, en Génesis 3 se hace todo
pedazos. El hombre comienza a culpar a la mujer ¿a quién comienza a culpar? A la serpiente. Y desde que se inventaron las excusas, nadie ha pecado delante de Dios. Y viene la caída, se separa absolutamente todo lo que el hombre tenía acceso. Y lo que nosotros conocemos como el pecado original, usted ve que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Pero si usted se va unos versículos más adelante, unos capítulos más adelante, cuando habla de que Adán tuvo hijos, dice que Adán concibió con su mujer hijos. ¿A qué? Conforme a su imagen y semejanza. ¿A quién? A la de Adán. Todo comenzó a degradarse. Todo el pecado comenzó a inundar a la humanidad. ¿Sí ve por qué necesitamos del Salvador y Señor? Porque no hay quien busque a Dios, dice Romanos. ¿No hay justo? Ni a uno. Por lo tanto, necesitaba Jesús, mire esos detalles del Señor, para encarnarse, para ser 100% humano, pero al mismo tiempo 100% divino. Tenía que haber sido un nacimiento virginal, algo sobrenatural. Por lo tanto, habría necesitado, si es que no hubiera pasado de esta manera y José era quien era el padre de Jesús, amados, hasta Jesús hubiera necesitado un salvador para sí mismo. Qué ilógico es esto, ¿no? Pero no, Dios cumplió cada detalle al ser concebido por el poder del Espíritu Santo. Lucas 1:35 enfatiza esto. Jesús hereda la naturaleza humana sin heredar la mancha del pecado original. Es una nueva creación, el unigénito del Padre. ¿Qué más? ¿Por qué el nacimiento era necesario de esta forma sobrenatural, milagrosa? Porque garantiza la deidad pura del Señor. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es la fuente de su concepción y garantiza que el Hijo de Dios no es una mezcla de naturaleza, sino que en sí es Dios verdadero y Dios y hombre verdadero. 100% hombre, 100% Dios. Esto es lo que en teología se conoce como la unión hipostática de Cristo. Tenía sus dos naturalezas, tanto divina como humana. Este significado, el que haya nacido de una virgen, Mateo, al citar a Isaías, utiliza la palabra que en el original, cuyo significado es inequívoco, o sea, una virgen o mujer que nunca ha tenido relaciones. Esto fue un escándalo para la sociedad. ¿Qué pasaría si el día de hoy escuchamos algo así? Muchos se escandalizarían aún más en esas épocas. ¿Cómo puede ser que ni siquiera casada y estaba embarazada? Si aquí en la sociedad se escandaliza uno de eso, ¿no es cierto? Pero si ni te casas y ya te embarazaste. Amados, la necesidad de esta parte sobrenatural era para mostrar la deidad de Cristo. Mateo testifica que la señal de Isaías es el milagro biológico de la concepción sin intervención humana. Gloria a Dios por eso. Porque ahí volvemos al principio. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Gloria a Dios por eso. La obra de Dios en el nacimiento virginal es la demostración de que la salvación no puede provenir de una simiente humana. La humanidad había fallado en Adán y había continuado fallando. La solución tenía que venir de afuera, de arriba, a través de la intervención sobrenatural de Dios en la historia. Escuche, el milagro de la concepción es el fundamento del milagro de la redención. Ahí comienza todo. Porque necesitábamos a alguien 100% Dios para que nos salve. Pero vamos a ver más después que también necesitábamos a alguien 100% hombre para que cumpliese todo lo que nosotros estábamos pasando.
MacArthur, hablando acerca de esto, dice: la concepción virginal no es un adorno piadoso, no, sino una doctrina crucial que aísla a la persona de Cristo del resto de la raza adámica y garantiza su aptitud para ser un sustituto sin mancha para los pecadores. Esto es tremendo. Esto nos lleva al punto número 3. Mire lo que dice más adelante en el verso 23, la parte B. Y llamarás su nombre. ¿Cuál es el nombre? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Finalmente analicemos el nombre que revela el corazón de esta encarnación de Cristo, el significado que trasciende absolutamente todo. El nombre es una declaración de la deidad de Jesús. No es solo un mensajero como Moisés o un profeta como Isaías. Amados, Él es Dios mismo que se hizo hombre. El apóstol Juan, si usted puede ir, por favor, acompáñeme a Juan capítulo 1, versos del 1 en adelante. Me encanta cómo él pone acerca de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, así como Mateo está escribiendo al pueblo judío para decirles que hay un Mesías, que ha llegado el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Juan, cuando usted lee este libro, nos habla acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:1, léalo conmigo, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Número 3, todas las cosas por Él fueron hechas, gloria a Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos, que dice, creyesen por él. No era él la luz, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía ¿a dónde? A este mundo. ¿Se da cuenta cómo lo pone Juan? Y está hablando acerca de que el Verbo era en el principio, y el Verbo era con Dios, y el Verbo ¿qué? Era Dios. Esta palabra en el griego, hablando del logos, de la palabra que sale de la boca del Señor, de donde podemos encontrar la palabra logotipo, está hablando de ese logos del Señor. Cristo es la misma palabra de Dios. Así que cuando nosotros vemos todo lo que se está profetizando y lo que el Señor está diciendo que se va a cumplir, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Esto es impresionante, porque la palabra, el Verbo, era con Dios, pero el Verbo también era Dios. Jesús es el Verbo eterno del Dios encarnado. Jesús encarnado. La grandeza de este nombre no está solo en Dios, sino que dice Dios con nosotros. No sé si a usted le asombra, amados, pero aquel Dios que es todopoderoso, que sostiene el universo con sus manos, aquel que es dueño de todas las cosas, amados, Dios con nosotros. Esto me alienta. En momentos de debilidad, de flaqueza, en momentos de depresión, de ansiedad, entender el Emmanuel de parte de Dios. Dios con nosotros. Eso da consuelo, da aliento, decir: Señor, gracias, porque así como eres un Dios tan grande, eres un Dios personal. Y yo puedo decir, dígalo conmigo: Dios está conmigo. Dígalo: Dios está conmigo. Esta es la verdad tan grande. La grandeza de este nombre, y lo cantamos tanto en estas veces. Y pudimos comprobar diciendo: nombre sobre todo nombre.
No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, amados. Esta es la unión íntima entre la deidad y la humanidad de Dios. No solo nos visitó, sino que vino a permanecer y a identificarse con nuestra condición. Hebreos 4:15, por favor búsquelo, lo que dice la palabra de Dios. Capta acerca de este amor de Cristo. Nos habla acerca de cómo vino no solo como Dios en su divinidad, sino que vino a identificarse con la humanidad. Hebreos 4:15, ¿ya lo tiene? Léalo conmigo, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué tremendo es esto. Así que la próxima vez que usted piense y diga: es que no hay nadie que me pueda entender, vaya a la Biblia, Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote, aquel que muchas personas pueden ser indiferentes con nosotros, pero Dios no. Muchas personas nos pueden dejar incluso hasta en el piso, pero Dios no. Quien fue tentado en todo, pero sin pecado. Y más, me encanta esta frase, cómo lo pone el autor de Hebreos. Dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, lo que vivimos aquí, pero sin pecado. Este nombre, Emmanuel, es la respuesta a ese exilio espiritual de la humanidad. Desde el Edén la humanidad fue separada de Dios por el pecado, pero Jesús revierte esto y cumple esta doble misión. Su nombre público es Jesús, que quiere decir que es el Salvador, Él salva de los pecados. Pero su nombre profético es Emmanuel, es el Dios que se acerca para hacer posible esa salvación. ¡Wow! Como Salvador y como Emmanuel, Dios acercándonos al Padre. ¡Wow! Esto es asombroso, amados. Estamos en esta época del Adviento, de reconocer la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos llama a no temer. Amados, ¿teme usted al futuro? Es una pregunta retórica. ¿Ha tenido temor a lo que vaya a suceder mañana? ¿Tiene miedo tal vez a la soledad, a su propia debilidad ante el pecado? Amados, Emmanuel es la respuesta. Nos asegura que Dios ha venido y está con nosotros caminando. No importa el valle, la prueba o la duda, su promesa final es lo que Él dijo en la gran comisión en Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es esperanzador para aquel que está creyendo y cree en el Hijo de Dios. Hermanos, termino con esto. El mensaje de Mateo es un poderoso recordatorio de que la historia de nuestra redención está grabada en piedra por el plan soberano de Dios. Tenemos la garantía de que Dios ha cumplido y va a cumplir lo que ha prometido. Su nacimiento no fue un suceso nada más, sino el cumplimiento de su juramento. ¿Cuál es el desafío para este tiempo, amados? Que más de uno recordamos el nacimiento de Cristo, pero también recordemos la redención y cuál fue el motivo de esa redención. Número uno, confíe en la soberanía de Dios. Deje de preocuparse. Sé que suena fácil y a veces lanzo las palabras, pero en realidad, amados, dejemos de preocuparnos por las cosas de lo que vendrá. No podemos cambiar el pasado, porque a veces pensamos, ¿no?, en el pasado y estamos, es que si hubiera hecho esto.
En los matrimonios, cuando tenemos las peleas, a veces no somos histéricos, sino somos históricos. Es que yo me acuerdo un verano del 89, que tú me gritaste. O pensamos en el futuro, ¿y ahora qué va a ser mañana? ¿Está el país sumido en un caos? No, yo me quiero ir de este país porque yo aquí creo que, no sé, vamos a morir. Deje de pensar en lo que vendrá. El mismo Dios que movió imperios, que movió circunstancias, que sacó a un pueblo, aquel mismo Dios que obró en el pasado, tenga la confianza que está obrando en su presente y que también tiene el control de su futuro. Amados. Número 2, ríndase ante la deidad del Señor. Dejemos de intentar incluso hasta salvarnos, justificarnos por nosotros mismos. La esperanza debe estar únicamente en Dios. No le estorbemos, nos va a ir mal a nosotros. Descansemos en su deidad, en que si Él es Dios, sabemos que Él tiene el control absolutamente de todo. Número 3, descanse en la presencia del Señor. Deleítese, recuerde que Él es Emmanuel, que Dios con nosotros, que ahora aquellos que han creído en Cristo tienen el privilegio de llegar y postrarse y decir: Señor, yo sé que tú me escuchas. Y ahí que tu Padre que está en lo secreto, que mira, porque a veces ponemos máscaras, aquel que ve cada lágrima que hemos derramado desesperados en el suelo, en el piso, dice que un día el Señor, ¿qué hará? Enjugará toda lágrima. Descanse en su presencia. Ahí en su presencia donde podemos ser vulnerables. Señor, no tengo que esconderte. Señor, en tu presencia donde estoy desesperado, estoy quebrado, estoy roto, pero aquí en tu presencia, Señor, descanse. Él está aquí, su Padre, para darle fortaleza, consuelo y sobre todo perdón. Qué hermoso es esto. Que este Adviento sea el tiempo en que usted redescubra la majestad y el poder y la cercanía de Emmanuel, Dios con nosotros. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por orquestar este plan perfecto de la salvación. Señor, al mirar en tu palabra y todas las proezas y cada detalle que has tenido, Señor, para llegar a lo que leemos aquí, Señor, el nacimiento virginal de una manera sobrenatural, milagrosa de Cristo. Señor, asombra ver cómo cada cosa cayó en su lugar, Señor. Ese Dios perfecto que estuvo orquestando, que estuvo planificando, que vinieron eras, pasaron años, Señor, y has cumplido, Señor, lo que tú dijiste. Señor, eso es digno de maravillarse. Señor, uno tiene que caer con la boca abierta delante de ti, decir: Señor, qué grande eres tú, qué poderoso eres tú, Dios. Así como has tenido el control de toda la historia y el plan de la redención, Señor, sabemos que tú tienes el control de nuestra vida, Señor. Gracias, porque tú has mirado también lo que hemos pasado: angustias, depresiones, aflicciones. Pero aquí estamos, Dios. Señor, y tal vez más de uno rotos, más de uno quebrantados, más de uno, Señor, creyendo que incluso no hay esperanza. Pero aquí está Emmanuel, Dios con nosotros. Me encanta, Señor, esta forma de pensar. Jesús significa Salvador y Emmanuel significa el Dios que se acercó a nosotros para salvarnos. Ese eres tú, Padre. Señor, gracias. Te pido que
este mensaje, Señor, cale en lo más profundo de cada corazón. Perdónanos, Señor, si a veces no te oímos, muchas veces, Señor, no te oímos, y nos portamos hasta irreverentes con tu palabra, Señor. Perdónanos. Necesitamos que cambies este corazón de piedra. Transforma nuestra vida, Señor. Danos un corazón de carne, y que así podamos comprobar que, como se profetizó, y ahora tenemos esta bendición, Emmanuel, Dios con nosotros. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos.